A Dios sea la gloria en este momento que nos permite nuevamente reunirnos a través de este medio y pues les saludamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, deseando que las cosas estén caminando mucho mejor que el día de ayer. Y si por alguna razón usted estuviera en conflictos, usted estuviera en situaciones difíciles, quiero decirles que nos han dejado algo maravilloso de lo cual usted puede tomar en esta oportunidad y esto se llama fe. Tomémonos de la fe, tanto usted como yo, porque para todo aquel que cree, dice la palabra, que cree en el Señor Jesucristo, pues también no hay nada imposible. Pero no porque usted lo pueda resolver o yo, sino el que puede resolver todas las cosas se llama Cristo Jesús, nuestro Señor. Queremos orar por usted, queremos orar por nuestros amigos, queremos orar eh, por nuestra congregación, por nuestra iglesia, donde el Señor nos tiene trabajando, porque estamos viviendo unos momentos eh, muy especiales. ¿Y sabe por qué son especiales? Porque el Señor está con nosotros. Así que permítame orar por usted. Quiero tomar aquellas peticiones, quiero tomar aquellas súplicas y todo aquello que se me ha encomendado a través de personas que se me han acercado personalmente o a través de la vía telefónica, me han recomendado, teniendo ellos fe, que cuando estemos en una actitud o actividad como la que tenemos hoy, pongamos sus necesidades delante del Señor. Y Dios, que es grande y rico en misericordia y su bondad no termina, Él podrá resolver cualquier necesidad. Padre, en el nombre de Jesucristo, muchas gracias por permitirnos en este momento expresarnos, en este momento, Señor, poder interceder por aquellas personas que siguen creyendo, Padre, en ti, en que una palabra tuya puede cambiarlo todo. Te suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, si hay personas que no son creyentes que nos están escuchando, no hay ninguna casualidad. Tú has atraído su atención y en ese amor tan grande que tienes, también quieres hablarles. En el nombre de Jesús, háblanos a través de tu palabra, como tú sueles hacerlo, Señor, frecuentemente. Tienes muchos medios de poder hablarnos, pero el medio más certero y verdadero es a través de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En esta oportunidad vamos a hablar en el libro de los Hechos, en su primer capítulo. Este libro fue escrito por Lucas. Recuerde que Lucas tuvo un impacto tremendo en el Señor, porque la Biblia narra que su profesión era un médico, pero fue impactado de tal manera que cambió su profesión para convertirse en un hombre en busca de la verdad, en un hombre que tuvo ese encuentro personal con el Cristo de la gloria, que lo cambia a uno por completo. Y esto, ¿sabe qué me recuerda? Me recuerda, tal vez voy a mencionar un nombre, algunos se van a alegrar, otros van a recordar y tal vez otros no le conocían. Quiero hablar de mi pastor, el doctor Otoniel Ríos Paredes, que hace años el Señor lo tiene en una mejor vida. Este hombre era un profesional en cuanto a la medicina, pero desde el día que tuvo aquel encuentro con el Dios del cielo, con el Cristo de la gloria, cambió por completo su vida. Dejó aquella profesión que le llevó años de estudio, años de tener metidos sus ojos en los libros, y cuando conoció a Cristo, se enamoró del Señor, a tal grado que dejó su profesión, dejó su clínica, dejó aquel estatus que le servía para abrir el garage de su casa y empezar con un grupo ahí pequeño de personas, como empezamos muchos, no digo todos, sino muchos, hasta que el Señor lo honró dándole un gran ministerio y de los cuales nosotros también mamamos de esa palabra y fuimos alcanzados por el poder maravilloso de Dios a través de ese ministerio que el Señor
le dio. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque estamos hablando de Lucas, que es el hombre que escribió el libro de los Hechos, y él empieza narrando de la siguiente manera. En el primer relato que escribí, está hablando del Evangelio que se le llama Evangelio según San Lucas. Así está en las versiones. Ahí dice el escritor, eh, el primer relato que escribí, Teófilo, es un nombre bien precioso, Teófilo, porque Teos significa Dios y Filos, amigo. Entonces este hombre, su nombre era amigo de Dios. Dice que trató todo lo que Jesús, mire qué lindo, comenzó a hacer y a enseñar. Y es necesario que nosotros sigamos aprendiendo. No creo yo que haya un solo hombre sobre la tierra que ya no necesite del aprendizaje del Evangelio. Porque el Evangelio es como el universo, demasiado grande, vasto, como para entrar en la mente de un hombre y que se considere que lo sabe todo. Por eso todos los días aprendemos, todos los días hay una enseñanza, y entonces este hombre llamado Lucas, que le atribuimos el libro de los Hechos, habla a su amigo, a este hombre en el cual le tenía afecto. Cuando nosotros le tenemos cariño, cuando nosotros le tenemos afecto a una persona, pues nosotros nos congraciamos con ella comprándole un regalito, expresándole tal vez con palabras nuestro sentir, pero realmente el verdadero amor que nosotros podemos tener por una persona es hablarle del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque al hablarle del Señor Jesucristo le estamos hablando de esta vida, pero también le estamos hablando de la vida eterna. Entonces Lucas estaba muy interesado en este hombre que se llamaba Teófilo, quizá era una persona muy importante, un amigo, un conocido, un vecino, y entonces dice en el primer relato, ¿cuál es el primer relato? Es el Evangelio según San Lucas. Trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hacía y enseñaba algo maravilloso. Y esto narra él, lo hacía hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Qué lindo es esto, porque en el Evangelio es una escogencia. Algunos los llamó para ser apóstoles en aquel tiempo, a otros los llamó para ser profetas, a otros los llamó para ser pastores, a otros los llamó para ser maestros y a otros los llamó para ser evangelistas. Y a otros nos llamó para, para darnos, para regalarnos la vida eterna. Qué maravilloso es en esta época en donde realmente hay muchos intereses enmarcados, intereses personales, pero el único interés de nuestro Señor Jesucristo a través del Evangelio es salvarlo. No es llenar un lugar a los cuales le llamamos iglesia, que no son iglesias, son edificios, porque la verdadera iglesia es usted y soy yo. Ahí mora el Espíritu Santo. Ese es el templo, dice, del Espíritu Santo. Mire qué Dios tan maravilloso, qué Dios tan sencillo, porque ahora pues hay ministros, entre comillas, no les llamemos ministros, llamémosles hombres que viven con una suntuosidad que realmente esa suntuosidad ofende, porque esa suntuosidad los lleva a vivir una vanagloria y desata el orgullo en el cual el hombre hoy quiere hacerse igual a Dios. Y entonces el Señor, a través de este hombre al cual alcanzó y dejó su profesión para convertirse en un escritor y posteriormente en el secretario del apóstol Pablo. Qué lindo es cuando un hombre
con una profesión como la que tenía que cuántos médicos podían haber en aquel entonces. No puedo dar una estadística, pero lo que puedo decir es que habían muy pocos. Era un hombre entonces de renombre en la aldea, en la ciudad, en el lugar donde vivía el médico Lucas. Si todavía nos admiramos nosotros, cuando una persona dice que sabemos que es un abogado, que es un médico, que es un ingeniero, que es un arquitecto, por lo menos lo miramos con cierto respeto porque consideramos que es una persona con mucha instrucción académica. Y gente así como yo, por ejemplo, que no tiene ese tipo de profesiones, pues los admiramos. Y nuestra admiración muchas veces se viene abajo porque las muchas letras no hacen a un hombre sabio, porque todos estos profesionales muchas veces son drogos, porque estos profesionales muchas veces son, eh, podríamos decir, alcohólicos. ¿Cuántas de estas personas profesionales he visto yo en casas de restauración donde me ha tocado que ir a veces a compartir? Ya hace mucho tiempo que no voy, pero en los tiempos donde iba, habían muchos profesionales ahí que sus familiares, haciendo un esfuerzo, los ponían en esas casas de restauración porque creían de que de ahí iban a salir realmente cambiados. Y lo único que consiguieron con esto fue que ellos dejaran de beber en el tiempo que estaban ahí para retomar nuevamente con más fuerza la drogadicción, la bebida y las diferentes situaciones en que cae el hombre. Porque quiero decirle que el único que puede cambiar su vida se llama Jesucristo. Jesucristo, la palabra de Dios dice que hace sabio al sencillo. ¿Y quién es el sabio? El sabio es aquel que ve venir el mal y se aparta. No es un conocimiento intelectual, sino es una sabiduría que viene del cielo. ¿Acaso no sabemos nosotros que robar es un delito? ¿Acaso no sabemos nosotros que el que comete un delito va a ir a la cárcel? Nosotros aquí en Guatemala tenemos una cárcel que se llama Matamoros. Tal vez fuera el apellido de alguien, no sé qué significará eso, pero ahí, perdone, como dicen los españoles, yo no he visto un burro que se suicide. Ahí no hay gente ignorante. Ahí están los profesionales. Ahí están los que fueron ministros de justicia, ministros de gobierno, presidentes, vicepresidentes, gente con mucho dinero. ¿En qué condiciones viven? Seguramente vivirán en unas condiciones diferentes a las que vive un reo en una cárcel, entre comillas, normal. Pero ahí están todos estos profesionales en cuanto a su profesión y en cuanto a su conocimiento, en cuanto a su intelecto, no los detuvo de hacer lo malo. Y no me estoy burlando de ellos, porque nosotros también merecíamos estar ahí por las cosas que hicimos, pero bendito sea el Señor que se apareció en nuestro camino para cambiarnos la vida. El Evangelio no es solamente un conocimiento intelectual ni un conocimiento teológico, sino es una transformación, algo que te cambia de vida por completo. Y eso fue lo que ocurrió en el libro de los Hechos, en el cual estamos nosotros hablando con usted. Entonces dice aquí lo que Jesús comenzó a hacer, hizo cosas maravillosas y su enseñanza era una enseñanza admirable. Enseñaba cosas sencillas, pero que el pueblo nunca las había visto de la manera como él las enseñaba, hasta el día en que fue recibido arriba. Entonces aquí está hablando de una ascensión, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Antes de irse, dijo, no me puedo ir sin darle instrucciones a estos escogidos, a estos hombres que van a ser los embajadores que yo voy a dejar aquí en la tierra. Ya, y cuando le dicen a uno embajador, pues uno se imagina que es como reciben a los embajadores
hoy en día en los diferentes países, que por muy pobre que sea un país como el de nosotros, como Guatemala, ¿verdad? Es un embajador enviado a otro país, vive de una manera especial y dentro del rango político y, entre comillas, social, tiene cierto nivel de atención. Estos embajadores que dejó el Señor, los metían a la cárcel. Estos embajadores que dejó el Señor eran embajadores que hablaban de las cosas del cielo y los tomaban como locos, como locura el Evangelio. Pero yo puedo decirle en este momento, si el Evangelio es una locura, como la gente lo mira hoy, como la gente dice un fanatismo, yo quiero decirle en esta noche, bendita locura. Esa locura cambió mi vida. Y como cambió mi vida, tengo un interés. Y sí tengo interés. Pecaría si le digo que no tengo interés. Tengo un gran interés. Y ese interés es que usted pueda conocer a Cristo Jesús, que es el único que puede cambiar su vida. Me interesa que cambie su vida, pero el único que puede cambiar su vida se llama Jesucristo. ¿Dónde están las promesas que se hicieron el 31 de diciembre, que estábamos bajo esta situación pandémica, pero que aún en nuestra casa pensamos que debíamos tener un cambio de vida, y un cambio de vida no es agarrar por otro camino físico, un cambio de vida es tomar el camino de la vida, y el camino de la vida se llama Cristo. Dejemos a un lado las religiones, dejemos a un lado eso. El Evangelio no es una religión, sino que el Evangelio es la buena noticia que vino a dar el Señor Jesucristo, que vino a manifestar Cristo Jesús y sus apóstoles también, que hay un mundo mejor y que hay otra vida después de la vida física. Inmersos en estas cosas estaban, y a esto dice la palabra, también después de su padecimiento, esto es muerte, después se presentó vivo. Pues mire, Confucio tiene bonitas palabras. Buda lo lleva uno al misticismo, lo lleva uno a ciertas situaciones. Entonces, pero el Señor nos habla de vida eterna. Es el único que ha gustado, que ha conocido, que ha muerto y ha resucitado. Es el único que le puede hablar qué hay del otro lado de este velo que se llama vida. Porque tenemos que atravesar el otro velo, que está ese velo allá atrás, para averiguar qué es lo que hay. Y ese velo se descorre con la muerte. No es Dios el que escoge a dónde va a ir el hombre, es el hombre el que escoge a dónde va a ir a dar. Le cuento que del otro lado, la Biblia describe que hay lugares de tormentos, que hay lugares donde uno quisiera decir, y mucha gente en este momento, no vayan a venir aquí. Es cierto lo que me decía mi abuelita, es cierto lo que decía mi abuelito, es cierto lo que dicen esos locos aleluyas. Hay un lugar de tormento. Y entonces eso lo narra la Biblia. ¿Usted quiere averiguar qué hay del otro lado? ¿Usted quiere averiguar? Hay muchos que dicen, no, yo no quiero ir al cielo, ahí solo rezando se mantienen. Así dicen, ¿verdad? Rezando. Utilizo esa palabra. Otros dicen orando, qué aburrido. Mejor me voy allá con mis amigos que están allá abajo, en el infierno. No saben ni lo que están diciendo. No saben. Y entonces dice, a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas que convencían. Jesús puede hablarnos del infierno porque estuvo ahí, estuvo en esa región del infierno, y el Señor, el Dios del cielo, lo sacó. Y dice que entonces estas pruebas de convencimiento se les apareció durante 40 días. La Biblia usa mucho el 40 porque es un número que significa prueba y disciplina.
¿Estos discípulos en qué estaban siendo probados? Bueno, pues miren, muchas veces nosotros somos probados. Por ejemplo, ahorita vamos a ser probados en estos días que tenemos un asueto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues muchos hacen un retiro espiritual y se van y ahí a ese retiro espiritual, pero estos retiros espirituales han perdido la trascendencia. Yo también estuve en retiros espirituales, en donde todo el día recibíamos nosotros palabra. Ahora ha cambiado mucho esto. Ahora en esos retiros espirituales, entre comillas, mire, es para vender cosas, playeras de los ministerios, los discos que sacan los jóvenes, ahí comida y un montón, es un mercado. Pero no quiero hablar de eso y entonces dice que se presentó vivo con muchas pruebas convincentes y se les apareció durante 40 días y les habló de lo concerniente al reino de Dios. Y los reunió y les mandó que no salieran de Jerusalén. Jerusalén significa la casa. Digamos, ahorita estamos a punto de entrar en unas festividades a nivel mundial y le hemos llamado la Semana Santa. Bonito nombre, pero realmente de santo esto no tiene mucho, no tiene nada, podríamos decir. Y entonces dice que les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oyeron de mí. Y entonces les habla de algo muy precioso, muy especial, y dice, pero Juan bautizó con agua, pero ustedes van a ser bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Van a ser sumergidos. Eso significa la palabra bautismo. Bautismo es una especie de sepultura. Serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. ¿Pero por qué los discípulos? No tenían de enseñanza, pues, y qué mejor si ellos aprendieron de la fuente. Ellos aprendieron del Señor Jesucristo, ellos aprendieron del Señor Jesús. Y entonces, pero necesitaban ser bautizados con el Espíritu Santo, dice aquí la palabra. Mire, con o en el Espíritu Santo dentro de pocos días. ¿Por qué con el Espíritu Santo? ¿Por qué? ¿Qué función tiene el Espíritu? El Espíritu Santo fue el que siempre sustentó, el que siempre consoló, el que siempre estuvo con el Señor Jesús, el que estuvo con Él en la cruz del Calvario, el que lo fortalecía, el que le daba palabras de aliento. Es como un amigo. Por eso dice que le llaman en griego el parácleto. ¿Y eso qué significa? Es uno al lado del otro para ayudar. Qué lindo es cuando uno tiene un amigo, cuando tiene una persona cercana, cuando está tu esposa, una persona contigo y tú le dices, ayúdame. Y cómo no, te echa la mano, te ayuda. Ese es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, el hombre, el cristiano, el creyente, no puede aguantar. Y el Señor dijo palabras muy interesantes. Oiga, que es necesario que yo me vaya para que el otro venga y que esté con ustedes. Yo no puedo estar con ustedes para siempre, pero el otro estará con ustedes para siempre. ¿Y quién es el otro? El otro es el que no se ve. El otro es al que casi nunca le hablamos. Es el Señor Espíritu Santo. Y entonces, por eso ahí estaba, mire,
vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. ¿Quién es? Es el que me ayudó en el ministerio, es el que me sostuvo, es el que estuvo conmigo cuando los discípulos huyeron todos al ver lo que a mí me estaba pasando en la cruz del Calvario y me sostuvo. Y entonces estas son palabras de Lucas para los creyentes de aquel tiempo y de este tiempo. Y entonces, oiga, los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? ¿Me vas a arreglar estos problemas? ¿Me vas a arreglar la casa? ¿Me vas a arreglar lo otro? ¿Nos vas a pagar las deudas? Y entonces él les dijo, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Porque ellos lo que le estaban pidiendo era que arreglara el sistema en el cual ellos vivían. Acuérdense que estaban bajo el yugo romano y él les dijo, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Entonces, estas cosas, lo que usted vive, lo que yo vivo, están bajo el control de Dios. Y no se puede especular prediciendo cosas que nosotros pensamos, prediciendo el fin de los tiempos. Si no tenemos una base bíblica y sustentada por esto, hoy en día se están hablando muchas cosas que están fuera de la Biblia, del contexto bíblico, hablando nosotros los hombres que tenemos revelación. Revelación. Entonces, el Señor les habla y les dice, ustedes no pueden fijar tiempos ni épocas. No, esto es cuestión de la autoridad de mi Padre. Pero algo sí quiero decirles, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Hay dos cosas aquí. Van a recibir poder cuando el Espíritu Santo venga y cuando venga, ustedes me van a ser testigos en Jerusalén. Jerusalén significa la casa. Judea, eso significa familia, la familia. Y Samaria, y aún con los que uno no quiere, aún con los enemigos. Y luego van a ir un poquito más allá, hasta lo último, hasta los confines de la tierra. Pero no lo puedes hacer, sí puedes, pero vas a menguar. Porque, por ejemplo, Isaías habla de la recepción del Evangelio y profetiza. ¿Y cómo recibió el Evangelio la gente? Isaías tiene que decir, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Llegue con alegría usted a su casa de que Cristo lo alcanzó y le van a quemar cohetes, le van a poner marimba, le van a poner mariachis, le van a poner música. No le importa a la gente, no le importa nada a la gente. Y entonces, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, ese poder maravilloso. Usted que fue presa del alcohol, usted que fue presa de la droga, usted que fue presa del sexo, usted que fue presa de espíritus homosexuales, lésbicos, ese poder te saca de ahí y llega a tocarte la puerta y llega con dinero y llega a convencerte, pero el poder de Dios te sostiene a través de la presencia maravillosa del Espíritu Santo, que ahora no solamente está fuera de nosotros, sino está en nosotros. Y entonces por eso le dijo, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Ese poder maravilloso que viene de la presencia de Dios, que cambia por completo nuestras vidas. Es ese poder que Dios le está ofreciendo a aquellos que seguimos y que seguirán creyendo en el Señor Jesucristo. ¿Qué necesitas para recibir poder? Limpiarte, anhelar ese poder del cielo. No necesitas irte a un seminario, no necesitas entrar en ayuno, no. Si puedes entrar en ayuno, pues entra, es bueno, porque es una abstinencia, pero
al que cree todo le es posible. Así que he tenido pues la maravillosa bendición de poder hablar con usted a través del Evangelio. Sigamos adelante. Quiero pedirle un favor encarecidamente, amigo, hermano en Cristo. Vamos a entrar en un periodo ahorita que le llamamos de feriado, de asueto, de celebración, de apartamiento. Cuídese, cuídese. Evite ir donde hay demasiada aglomeración. En el nombre de Cristo Jesús, que el Señor me lo bendiga grandemente y esperamos vernos en la próxima oportunidad.